Disculpe por el ruido. Entramos entonces a la tercera jornada, que son las derogaciones y disposiciones transitorias de la resolución 50. Así que adelante, Juan Miguel, por favor. Buenos días nuevamente. Me corresponde mencionar la parte de las derogaciones regulatorias y disposiciones transitorias que surgen de la resolución 50-2020. Ahí sí me ayudas, Humberto, a pasar la presentación. Gracias. Dentro de las derogaciones tenemos que la primera, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, las siguientes disposiciones. La primera, como ya lo mencionó mi compañero Roberto, es referente a la metodología de la OM, que estaba establecida en la resolución 54-2016, la cual, como ya se está consolidando en el RMER la metodología, se derogaría la resolución 54, que es la referente a la metodología de AOM. Siguiente, por favor. La siguiente resolución, que también queda derogada, es la 55-2016, en la cual se encuentra la metodología de la rentabilidad regulada del ingreso autorizado regional de la línea CIEPAC, la cual, como mencionamos previamente, se va a formar parte del RMER. Siguiente. Dentro de siempre de las derogaciones, también se va a derogar la resolución 63-2018, que es la que se encarga de adicionar el componente de arrendamiento de servidumbres como parte del rubro de AOM del IAR aplicable a la línea CIEPAC propiedad de la EPR. Esta resolución es la que modificaba la resolución 54, incluyendo este componente de arrendamiento, que también queda derogado porque también forma parte ahora del RMER. Siguiente. Las siguientes derogaciones entran a partir del 1 de noviembre de 2020 y son las siguientes. El resuelve segundo y sexto de la resolución 46-2015 y sus modificaciones. Procedimiento de aplicación de los contratos firmes y derechos firmes en la sección que había mencionado previamente Humberto Perla. Siguiente. La resolución 30-2017 y 37-2017, disposiciones ante aperturas de interconexiones entre áreas de control que igualaban la renta de congestión a cero y reintegros o aceptación voluntaria de los costos por parte de los agentes. Siguiente. La resolución 105-2018, que limitaba cero de la capacidad para asignación de derechos firmes con nodos de retiro en El Salvador y porteo en Nicaragua, en sentido sur a norte. ¿Siguen? Y también está la derogación primero y cuarto de la resolución 112-2018 y resuelve de segundo de la resolución 39-2019, que establecía los costos asociados a restricciones nacionales y su respectivo procedimiento. Siguiente. Disposiciones transitorias que corresponden al rubro de AOM. Cualquier trámite o gestión relacionado con el IAR 2020 se regirá por las normas vigentes al momento de la aprobación de este. Recordar que el IAR 2020 se realizó en el año 2019, por lo tanto, todo lo que suceda correspondiente a este ingreso autorizado, pues se regirá siempre por las normas que estaban vigentes a la nueva modificación. Siguiente.
Ahora, referente con la nueva aplicación de la norma, el próximo estudio de actualización del AOM deberá realizarse en el año 2023 para su aplicación en el IAR del año 2024, por lo que el valor actual del AOM deberá indexarse para los años del 2021 al 2023 inclusive, conforme lo establecido en el numeral 836 del anexo O del libro 3 del RMER, aprobado mediante la CRIE en la resolución 50-2020. Siguiente. Ahora, las modificaciones contenidas en la resolución 50-2020 relativas al AOM de la línea CEPAC y la rentabilidad regulada de la EPR entrarán en vigencia a partir de la entrada en vigencia de dicha resolución, es decir, de manera inmediata. Ahora, disposiciones transitorias referente a los derechos firmes y contratos firmes. A partir de la publicación de la resolución presente, el EOR deberá llevar a cabo los ajustes a sus sistemas informáticos y demás acciones que considere necesarias, debiendo aplicar de forma indicativa, al menos por un periodo de 7 días calendario, las modificaciones relacionadas con los derechos firmes y contratos firmes de corto plazo. Asimismo, el EOR deberá presentar a esta comisión un informe sobre los resultados de dicha aplicación, más tardar de 5 días calendarios contados a partir de la finalización del periodo indicativo. Todo lo anterior con el fin que el proceso de asignación de derechos de transmisión con periodo de validez anual y mensual a realizarse en el mes de diciembre de 2020 considere la aplicación de la resolución CRIE 50-2020. Siguiente. A partir del 1 de noviembre de 2020 se procederá a la aplicación de las modificaciones relacionadas con los derechos firmes y contratos firmes de corto plazo aprobados en la resolución 50-2020. Siguiente. Adicionalmente, se coloca como disposición transitoria que por única vez identificarse necesario, el EOR tendrá hasta el día 16 de noviembre de 2020 para cumplir con la publicación de la información establecida en el numeral 839 del libro 3 del RMER, modificado por la resolución 50-2020, sin afectaciones a los plazos de las actividades posteriores del proceso de asignación de derechos de transmisión correspondiente. Siguiente. Todo proceso de asignación de derechos de transmisión que haya sido convocado antes del 1 de noviembre de 2020, así como los derechos firmes asignados previamente a dicha fecha y sus rentas de congestión asociadas deberán regirse mediante la normativa vigente al momento de su convocatoria. Es decir, de que aquellos que se encuentren vigentes a la fecha, pues seguirán operando bajo las reglas que estaban previas a esta resolución. Ejemplo de estos pueden ser los derechos que fueron asignados en la subasta anual de junio 2020. Siguiente. Ahora tendríamos un espacio de preguntas referentes a la parte de las derogaciones regulatorias y disposiciones transitorias. Sí, tenemos una consulta relacionada a esta jornada presentada por Alejandro Mexicanos, que indica que si según la resolución 50-2020 la aplicación es a partir del 1 de noviembre del 2020, esto implica que ya es aplicable a la subasta M2012.
me voy a permitir responderla yo. Y acá es importante mencionar que si bien es cierto, la resolución 50-2020 entra en aplicación a partir del 1 de noviembre del 2020, existen precisamente las disposiciones transitorias que acabamos de escuchar, expuestas por Juan, en donde se establecía que todas las asignaciones de derechos de transmisión que hayan sido convocadas antes del 1 de noviembre de 2020 deberán regirse con la normativa vigente en ese momento, es decir, con toda la normativa anterior, vigente anterior del 1 de noviembre del 2020. Por lo tanto, la subasta M2012, que corresponde a la subasta que se convoca en octubre, se realiza en noviembre y su periodo de validez de los derechos es en diciembre de este año, es una subasta que no estaría siendo desarrollada con base en las modificaciones establecidas a través de la resolución 50-2020, sino que es debido a que es una subasta que se convocó antes del 1 de noviembre, va a ser administrada, desarrollada, y todos sus productos, los derechos de firmes que se asignen ahí, las rentas de congestión, los reintegros, todo lo vinculado a esa subasta será normado a través de las resoluciones anteriores al o la normativa anterior al 1 de noviembre de 2020. Francisco Mengíbar de Excelergy no, perdón, esta no es sobre este tema. Osvaldo Ortiz de la UT de El Salvador, de la Unidad de Transacciones, sobre este tema relacionado con las disposiciones transitorias, pregunta que si se podía explicar cómo se operativizará la coexistencia de las dos normativas vigentes en los derechos firmes del primer semestre del 2021. En este periodo coexisten las asignaciones de cargo por limitaciones de transmisión más las limitaciones en el pago de las rentas de congestión. Bueno, aquí es importante indicarles que la coexistencia se deriva precisamente de las disposiciones transitorias, ya que estamos en una etapa de transferencia entre una condición antes del 1 de noviembre del 2020 y otra nueva condición a partir del 1 de noviembre del 2020. En este sentido, debemos de ver los temas conforme su materia. En el caso de los CARM, debemos de entender que los CARM van a estar vigentes, su identificación y su asignación hasta el 1 de noviembre de 2020. ¿Qué significa esto? Que en el primer semestre del 2020 ya se generaron CARM y el EOR ya los identificó y ya los asignó y los está aplicando desde julio de este año hasta diciembre de este año. Quiere decir que eso tiene que seguir su curso y con base en las normativas que le dieron origen. Entonces, aunque la 50-2020 entre después del 1 de noviembre, los CARM que ya están asignados para su aplicación en noviembre y en diciembre de 2020 van a aplicarse y va a ser conforme a la normativa anterior. Ahora bien, de julio al 30 de octubre, al 31 de octubre de este año, se podrán seguir generando CARM. ¿Por qué? Porque todavía está vigente la normativa que los establece, que los calcula y que los asigna. Entonces, esos CARM que se determinen de julio al 31 de octubre, el EOR los identificará y los asignará para su aplicación, como dice la norma vigente en ese momento. En ese momento me refiero que se han generado en el primer semestre del año 2021 y los aplicará
conforme a la normativa anterior al 1 de noviembre de 2020. Ahora bien, a partir del 1 de noviembre del 2020 ya no se van a considerar carne, es decir, los CBT que cumplían estas características ya no se van a categorizar como carne. Entonces ahí terminaría la generación de los carnes. Sin embargo, por la situación transitoria, los efectos transientes que van a quedar tanto del primer semestre de 2020 como del periodo de julio a octubre de 2020 se van a seguir aplicando hasta su extinción en el mes de junio del próximo año. Eso es con respecto a los cargos. Con respecto a los derechos de transmisión, todo aquel derecho de transmisión que haya sido asignado en procesos de asignación, en asignaciones de derechos de transmisión que hayan sido convocados antes del 1 de noviembre de 2020, incluye la M2012, es decir, incluye la subasta que se va a hacer en diciembre. Todos esos derechos, sus rentas de congestión y todo lo que esté asociado intrínsecamente al derecho, como por ejemplo reintegros en los casos de aperturas de interconexión y renta igual a cero, derivado de la aplicación de la resolución 30 y 37 de 2019, si no me equivoco, va a seguir aplicándose hasta que estos derechos se extingan. Ahora, paralelamente, el EOR, para todos aquellos derechos que hayan sido asignados en procesos de asignación que hayan sido convocados, aquí la palabra clave es la convocatoria. Esa es la que diferencia un tratamiento con otro tratamiento regulatorio. Todos aquellos derechos que hayan sido asignados en procesos de asignación, convocados después del 1 de noviembre de 2020, todos ellos se regirán con base en las modificaciones que se realizaron a través de la resolución 50-2020, incluyendo sus rentas de congestión y cómo atenderlos en caso de aperturas o reducciones de los contratos firmes. Aplicará las fórmulas de renta y los reintegros establecidos en la resolución 50-2020. Esto, obviamente, el operador regional lo va a tener que realizar de forma paralela hasta que se extingan los derechos que fueron asignados en asignaciones convocadas antes del 1 de noviembre de 2020. Espero que con esto se haya aclarado cómo se va a realizar la aplicación de estas regulaciones de forma paralela en el proceso transitorio del cambio del mercado. No, aprovecharíamos a responder las preguntas pendientes. Tenemos algún comentario para responder preguntas que quedaron pendientes del bloque anterior. Así que, por favor, Juan Miguel, continuaríamos con las preguntas que planteó Osvaldo Ortiz de la Unidad de Transacciones de El Salvador. Adelante, por favor, Juan Miguel. Con gusto, Fernando. Osvaldo Ortiz de la Unidad de Transacción pregunta: ¿considerarían realizar más pruebas de la nueva metodología de derechos de transmisión adicional a los 7 días de prueba que realizará el EOR con los OSOM y agentes del MER? ¿Cómo procederá CRIE para probar las nuevas reglas si ocurriere que no se tiene suficiente participación de agentes o si no se tienen las condiciones requeridas para la prueba? Sugerimos que las entidades regionales realicen modificaciones o adiciones a las declaraciones a presentar por los agentes para garantizar de forma efectiva las pruebas de la nueva reglamentación. En línea de lo anterior y con el objetivo de corroborar que las nuevas reglas aseguren la suficiencia financiera, solicitamos un ejemplo para aplicar toda la metodología
asociada a la conciliación de transacciones a un mes específico en que existieron importantes restricciones en la transmisión. Proponemos en el ejemplo la última semana de diciembre de 2018 y la primera semana de enero de 2019. Ok, bueno, vamos a ir en orden. Pues la CRIE es el ente que emite la norma y en este caso coyuntural, que se tenía un objetivo, perseguíamos un objetivo en pro del beneficio del mercado, y es que estas disposiciones regulatorias, todas estas modificaciones regulatorias lograran ser aplicadas en la subasta que se va a realizar en diciembre, particularmente y con especial interés con periodo de asignación anual. ¿Por qué? Porque la próxima oportunidad de volver a hacer otra subasta anual sería hasta el siguiente año. Entonces, la CRIE, con el objeto, con el afán de lograr que en esa subasta se consideraran estas disposiciones, precisamente porque generan dos cambios importantes. Una es que se levantan las limitaciones de asignación de derechos con nodos de retiro en El Salvador, y también se eliminan los CARM. Entonces, con este afán es que la CRIE le pidió al EOR realizar un periodo indicativo express o bastante resumido, pero no por eso no significativo o no lo suficientemente que refleje los casos o las situaciones más críticas o más importantes que los operadores y los agentes identifiquen para poner en aplicación estas modificaciones. Entonces, por esa razón es que la CRIE le requirió al EOR hacer un periodo indicativo de por lo menos 7 días. Entendemos que el EOR lo ha programado para 8, incluso más amplio, porque ha incluido la simulación de las subastas. Entonces, sin embargo, ese ámbito ya es un ámbito de coordinación entre operadores. Entonces, nosotros pues confiamos en los buenos criterios del operador regional, en coordinación con los operadores nacionales, para identificar la mejor forma de hacer las pruebas, todos alineados o viendo hacia el objetivo de poder tener esto antes del 1 de noviembre, que es cuando en los primeros días después del 1 de noviembre se convoca a la asignación de diciembre, que es para el próximo año. Entonces, todos orientados con ese objetivo, que creemos nosotros que todos estamos interesados en lograr eso. Entonces, por esa razón es que se planteó, al menos la CRIE nada más requirió de que se hiciera ese periodo indicativo por lo menos de 7 días, y que todas las acciones que realice el EOR, porque recordemos que el EOR tiene que hacer adaptaciones, ajustes a sus sistemas informáticos y demás actividades que tiene que realizar para prepararse para esta aplicación. Entonces, es que se planteó de esta forma. Ahora, obviamente, pues que lo deseable sería de que un periodo indicativo sea lo más amplio posible. Sin embargo, por la coyuntura y por los objetivos que les mencioné, lo que se buscó es poder, en el poco tiempo que se tenía, poder plantear un proceso de aplicación indicativa que nos sirviera para identificar la factibilidad de la aplicación. Entonces, pues como CRIE no podemos emitir más opinión al respecto que la intención regulatoria, que la buena intención regulatoria, que es de lograr esto para esta subasta. Y también, obviamente, se consultó al EOR y también se verificó que las modificaciones más importantes son a nivel de formulaciones y a nivel del corte de las energías requeridas, y también pues el tema de las asignaciones. Entonces se consideró que era pues suficiente 7 días para poder emular
todas esas posibles condiciones críticas para poder obtener un buen periodo indicativo. Entonces, es por esa razón, ¿verdad? Pero la posibilidad de poderlo ampliar o poder incluir otras situaciones del mercado, pues se lo dejamos al buen accionar de la coordinación entre el EOR y los operadores para lograr un buen proceso de aplicación indicativa. Es para tratar de complementar lo que ya menciona Humberto. Me parece muy importante la aportación que hace Osvaldo Ortiz. Él dice, ¿cómo va a proceder usted CRIE para aprobar las nuevas reglas si ocurre que no se tiene suficiente participación de agentes? Yo la pregunta la leo más como una invitación precisamente a todos los agentes para que participemos en todo este proceso. La CRIE, pues, digamos, lo que ha hecho es tener una apertura para la estructura y para el diseño normativo, y continuamos con esto. Ahora, digamos, nosotros vemos esta actividad, este taller, en 3 etapas. Una es esta que presentamos, los aspectos conceptuales de la misma. Luego viene una segunda parte que sería la aplicación misma de la norma con la participación de los principales actores de este mercado, que son los agentes, los operadores, y como bien decía Humberto, pues el operador regional. Entonces, aprovecho esta pregunta o este planteamiento que hace Osvaldo para invitar a todos que participemos en este periodo indicativo y nos demos cuenta del efecto que tiene este diseño normativo en el mercado y a ustedes particularmente como agentes que hacen los negocios y que hacen posible que este mercado se dinamice. Ok, solamente la siguiente, Juan, por favor. Con gusto. Siempre Osvaldo Ortiz, de la Unidad de Transacciones. Solicitamos a CRIE una evaluación final del proceso de pruebas. Por ejemplo, en una reunión como la que actualmente estamos teniendo, donde se presenten sus conclusiones. Sí, efectivamente, digamos, como decía hace un momento, esta actividad que la CRIE ha diseñado tiene estas 3 etapas: presentación conceptual, la aplicación en el periodo indicativo, y sí, efectivamente, vamos a hacer un segundo taller en el cual, de manera conjunta con el operador regional, se va a presentar los resultados del periodo indicativo, y pues vamos a tener la oportunidad de comentar los mismos y cómo se va en esa fecha. Tengo aquí está programado este taller, ya se los digo. Permítame un momento. No, les digo dónde está. Está programado para el 23 de octubre. Ya vamos a hacer la convocatoria y las invitaciones como lo que hemos hecho ahora, para que nos reunamos y le diría yo, ojalá que tengamos la misma respuesta que ahora en cuanto a participación. Así que sí está previsto en esa fecha. Siguiente pregunta, Juan, por favor. Sí, siempre Osvaldo Ortiz, de la Unidad de Transacciones. ¿Consideran que la nueva metodología elimine el riesgo de la insuficiencia financiera? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿considerarían la reconfiguración de derechos de transmisión si en el día a día de operación resultará que la metodología no logra mantener la suficiencia financiera del MER? Sí, bueno, con respecto a lograr la suficiencia financiera, supongo que se está refiriendo a la suficiencia financiera de los derechos firmes. Bueno, acá sí, es decir, se tiene la conciencia que con
relacionar el ingreso en el predespacho vía CBTs con el pago por renta de congestión del derecho asociado, estamos asegurando la suficiencia financiera, ya que vamos a tener el mismo ingreso para el pago de la renta de congestión. En el caso del reintegro que se está asignando, también el reintegro tiene un límite o un punto máximo y es el valor pagado por el derecho en la subasta. Entonces, ambas erogaciones para el pago o reconocimiento del derecho financiero del agente están respaldadas por dos ingresos. El reintegro está respaldado por el ingreso en la subasta y el pago de la renta está respaldado por el ingreso por el CEMOC. Entonces, sí, consideramos que está cubierto o está asegurada la suficiencia financiera del derecho firme. Ahora, la suficiencia financiera del mercado ya es un tema más amplio, ¿verdad? Entonces, y no es materia, digamos, de esta resolución o objetivo de esta resolución. Y en el tema de los derechos financieros, pues como ya había explicado anteriormente, pues es un tema que está aún en análisis. Disculpe, Juan, la siguiente pregunta era siempre de Osvaldo. Ya te indico, perdón. ¿Considerarían la reconfiguración de DP si en el día a día de operación resultará que la metodología no logra mantener la suficiencia financiera del MER? Sí, bueno, ahí es importante indicar que la CRIE siempre ha considerado que es necesario la implementación de la reconfiguración de los derechos de transmisión. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración. La reconfiguración de los derechos de transmisión, como está establecida actualmente en el RMER, es una reconfiguración de derechos con efectos posteriores, es decir, no está diseñada para atender cambios en la capacidad de transmisión o en la red de muy corto plazo. ¿Por qué? Porque la reconfiguración requiere volver a realizar la subasta de los derechos bajo la nueva condición de la red para poder reasignarlos con el mismo modelo de optimización que fueron asignados. Entonces, este proceso, como todos conocemos, no es un proceso que se puede hacer en un día. Es un proceso que requiere varios días para que el EOR pueda repetir nuevamente la subasta, poder identificar las reducciones a los derechos que se derivan por la nueva condición de red y ver incluso el tema de reconciliaciones, refacturaciones y todo esto. Entonces es un proceso que está diseñado para cambios en la red que van a ser de larga duración o por lo menos de una duración no menor a un mes. Entonces siempre hemos visto que este mecanismo de reconfiguración es para cambios en la red más sostenibles o más duraderos en el tiempo. ¿Qué significa eso? Pues que los mecanismos de reconfiguración de derechos para objetos operativos, para alcances operativos, horarios o diarios, no es factible. Entonces, por eso es que se optó por este mecanismo de, en vez de reconfigurar el derecho, lo que se hace es que se reconfigura, entre comillas, el contrato asociado al derecho, ¿verdad? Porque lo que se está proponiendo, o lo que ya se aprobó, mejor dicho, a través de esta resolución, es una reducción del contrato ante nuevas condiciones de transmisión, pero con alcances diarios, muy operativos, que se pueden hacer en un día o en horas, pero el derecho no es necesario modificarlo por lo mismo que decimos, porque el cambio es de muy corto plazo. Cambiar un derecho de transmisión en donde implica cambiar certificados de titularidad, hacer reembolsos de dinero, refacturación, eso es un proceso más largo que el que puede requerir la operación diaria. Entonces, lo más adecuado es reconfigurar el contrato firme asociado al derecho, ¿ya? Que es lo que se hizo a través de esta resolución.
Entonces, consideramos que la reconfiguración de los derechos tiene que establecerse. Lo que sucede es que no se ha logrado determinar en conjunto con el EOR cuáles son las condiciones que detonan o las condiciones de aplicación de este procedimiento que ya está identificado y está establecido en la norma, pero todavía no se ha logrado identificar el mecanismo de detonación, que eso es lo que, digamos, todavía estamos en proceso de desarrollo para poder implementarlo. Pero es importante tomar en cuenta que estas reconfiguraciones de derechos de transmisión no nos van a resolver los problemas de red o de capacidad de corto plazo, ¿verdad? Es decir, no nos van a resolver los problemas diarios o horarios, y tampoco semanales. Nos podrán resolver los problemas de red o de capacidad que sean de más de un mes. ¿Por qué? Por lo que expliqué. Porque el proceso de reconfigurar un derecho toma un suficiente tiempo para realizarlo. Muy bien. Perdón. Con esta última respuesta terminamos la jornada programada para el día de hoy. Como decíamos al inicio de esta reunión, las preguntas o los planteamientos que nos han llegado a través del chat los vamos a responder posteriormente, se los vamos a enviar a ustedes en un correo masivo y los vamos a publicar en nuestra página. También invitarlos a que si alguien tiene algún planteamiento adicional, pues con mucho gusto. Nosotros estamos en la mejor disponibilidad de atenderlos. Compartirles de que vamos a tener también esta presentación disponible en nuestra página para que el que la quiera tener, pues ahí va a estar dispuesta a partir del lunes de la semana en tanto. Y tal vez para terminar, ¿cómo se llama? Manifestarles a Luis Serna, y que fue lo que me preguntó sobre el tema de que cuándo tendremos los agentes disponibles, el RMR completamente integrado. Bueno, respecto a esto, comentarles que como todos sabemos, la resolución 50 tiene disposiciones que van a ser aplicables a partir del 1 de noviembre. En ese caso, entonces, vamos a tener ese RMR consolidado a partir de la primera semana de noviembre para que ustedes lo puedan consultar. No me resta más que agradecer en nombre de nuestro secretario ejecutivo, el ingeniero Giovanni Hernández, de nuestra Junta de Comisionados, la participación de todos ustedes en este foro, y repito, darles pues o manifestarles nuestra disponibilidad para las consultas o planteamientos que ustedes pueden hacer. Muchísimas gracias, que estén bien, feliz tarde. Cool.